Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, aquí por TV Sonríe, como todos los martes. Hoy tenemos este video hermoso del grupo cubano Buena Fe, con voz de Silvio Rodríguez también acompañándoles, donde relata de forma poética, cómo el pueblo cubano siempre se crece en las dificultades y ha podido superar diferentes tempestades. Bloqueo, acciones militares contra Cuba, campañas contra el gobierno cubano, y ahí sigue cada héroe, cada heroína, tal cual como hicieron los héroes en Playa Girón, defendiendo el proyecto de Martí, defendiendo el proyecto de Fidel, defendiendo a la Cuba soberana y libre, en este momento más que se está utilizando una situación de dificultad por la tempestad que acaban de vivir, de tipo climático, y están usando, digamos que los enemigos de los países soberanos están usando estos elementos, esta situación tan dura para el pueblo cubano, para seguir atacándola. En vez de tener la conciencia y sumarse a levantar el bloqueo y las sanciones contra Cuba. Nuestro abrazo solidario al pueblo de Cuba en este momento, que están en una situación de emergencia por el desastre climático, por el ciclón que pasó por ahí, el ciclón Ian, y por supuesto el pueblo de Puerto Rico, que también está en una situación similar. Ya alguna vez también ha sufrido el abandono total de Estados Unidos, al no hacerse responsable de los daños que ocasiona el ciclón en ese país que está tutelado por Estados Unidos. Pero igual va nuestro abrazo solidario para el pueblo de Puerto Rico. Ojalá las conciencias se levanten al darse cuenta que necesitan definitivamente la independencia. Para hablar de estos temas y seguir solidarizándonos, por supuesto, con todos los pueblos hermanos, tenemos como invitada especial a la diputada Ilenia Medina, secretaria general nacional del partido Patria para Todos, recientemente, bueno, de eso hablaremos luego, pero recientemente electa por unanimidad. Nos está acompañando para analizar un tema que es muy importante esta semana, porque recientemente el domingo fueron las elecciones presidenciales, bueno, elecciones generales en Brasil, donde además se elegía al presidente de la República Federativa de Brasil. Entonces, bienvenida, diputada, a nuestro programa nuevamente. Gracias por acompañarnos. Valga decir, como siempre decimos, la diputada Ilenia Medina, larga carrera diplomática además, pero entre otras actividades que ella ha desarrollado es que ha ejercido como diplomática en Brasil. Y eso le permite tener una visión mucho más amplia del tema que estamos por analizar. Cuéntanos un poco cuál es la situación política de Brasil. Bueno, Brasil creo que ha vivido momentos muy complejos. Eso es obvio, ¿no? En estos momentos, luego de los resultados presidenciales que dejaron a todas las encuestadoras un poco descolgadas, por cuanto se esperaba que en primera vuelta lograra el Lula un acopio importante de votos para lograr, porque llegó a 45, 48, faltando pocos porcentajes para el 51% para lograr ganar la presidencia en primera vuelta, ¿no? Se desestimó la fuerza de Bolsonaro, pero no solamente Bolsonaro, yo creo que ahí se desconocen un poco lo que es la psicología de la sociedad brasileña, ¿no? Creo que hay que volver un poco a la historia para entender por qué eso tan desconcertante lo que todos esperaban. Uno de ellos es que recordar que Brasil no obtuvo la independencia por una gesta de independencia, sino que fue por decreto. Primero, un elemento importante, la llegada de Brasil, de Lula a la presidencia en el año 2006, en 2002 estuvo orientada fundamentalmente como una necesidad real, objetiva, a atender una situación terrible que vivía Brasil en muchos siglos, que era el tema del hambre cero. Era su propuesta, no solamente en ese momento con el PT, sino inclusive cuando Collor de Mello es derrotado, asume Itamar Franco, y el plan que presenta Lula como un aporte a ese nuevo gobierno es el plan contra el hambre y la pobreza, así se llamaba. Creo que Lula no pudo hacer mucho más sino atender a su pueblo desvalido, al norte y al nordeste, que es allí donde se concentra la población más pobre. Brasil históricamente ha estado dividida entre el norte y el sur.
Siempre, históricamente. No es que los resultados electorales surge un Brasil dividido y polarizado. Eso no es cierto. Ha estado polarizado siempre. Históricamente las clases sociales están claramente definidas. Creo que particularmente pienso que quería agregar que mientras Chávez, en una situación más o menos semejante a la nuestra, lo primero que convocó fue a una constituyente para hacer una nueva constitución que se pareciera justamente a los reclamos populares. Lula no lo hizo, en primer lugar porque no tenía posibilidades. Era la primera vez que tenía la oportunidad que un trabajador, porque no es cualquier cosa, Lula no viene del sector estudiantil, de la oligarquía, de la burguesía, era un trabajador paulista de las empresas de Sao Paulo. Y era entendible que costase mucho que el gobierno de Lula pudiese remover las estructuras imperiales. La cultura imperial existe tal cual como cuando se independizó, fue decretada la independencia. Mira, hay un hecho que a mí me sorprendió mucho. Cuando yo viví 5 años en Brasil, estudié en la Universidad de Brasilia, en la Federal, hice un posgrado allí sobre la política internacional, pero además fui cónsul. Y era sorprendente cómo era muy cotidiano que los medios de comunicación recogiesen, por ejemplo, el rechazo de personas de alta alcurnia. Se molestaban por un hecho, que los ascensores fuesen utilizados por personas del servicio, personas de color. Recuerdo un escándalo enorme cuando en una de esas lugares importantes de Río de Janeiro se creó un conflicto porque la hija de Pelé, morena, negra, así, negra como decimos nosotros, fue cuestionada por una señora de alta alcurnia que la vio montada en el ascensor de los señores y no en el ascensor del servicio. En Brasil eso ocurre, eso no ocurre en Venezuela, pero en Brasil sí. Eso explica de alguna manera cómo entender estos resultados un poco preocupantes, sobre todo en algunos lugares. Manaus que sufrió la locura de Bolsonaro negando la pandemia, pues allí ganó Bolsonaro, pero nadie dice, no se explica o no se señala con contundencia que casi unas horas antes, unas 24 horas antes, fue un vuelo rasante a Manaus y se paseó con un ejército de motorizados amenazando a la población para que no salieran a votar. Esos son hechos que hubiese sido importante recoger. Creo que pienso que Lula va a lograr el triunfo el 30 de octubre, cuando se dé la segunda vuelta, el balotaje, siempre y cuando no solamente logre negociar con el PMDB y el partido de Ciro Gómez para lograr preservar esa diferencia importante. Son casi 9 millones de votos que tienen entre la candidata del PMDB y Ciro Gómez, que sería una diferencia fundamentalísima ante las negociaciones que seguramente va a hacer Bolsonaro. Pero también hay un sector que sería interesante conocer primero, lograr que en Amazonas, Manaus, la gente salga a votar. En segundo lugar, que el sector de acuerdo a las encuestas, que uno importante, que marca casi el 60% de la abstención, el sector de lo que ellos denominan los analfabetas, que no fueron a votar, mayores de 60 años. Creo que ahí hay un espacio importante para que Lula logre remontar esa cuesta y marcar la diferencia, porque Bolsonaro no se va a quedar de brazos cruzados. Creo que, en mi opinión, conociendo un poco los medios de comunicación en Brasil, altamente concentrados en cinco empresas, que son empresas, además tienen redes importantes, creo que a pesar que dicen que Globo, redes, Bandeirantes y otras de las 5 trataron de ser imparciales, creo que jugaron un juego muy inteligente para permitir esa brecha. Eso habría que estudiarlo, pero TV Globo tiene una incidencia altísima en la población brasileña también. Es poco el resultado, pero es muy difícil entender
luego de esa política ejercida por Bolsonaro, de todo, sobre todo en la pandemia, cero programas sociales, solo los últimos meses, con un discurso violento, con las amenazas de algunos factores de la Fuerza Armada que cuestionaba la posibilidad de que Lula llegase al poder. Es decir, hay una serie de elementos que están allí, pero el liderazgo de Lula, luego de año y medio de preso, y donde los infundios fueron terribles, fueron utilizados, tú sabes, con esa política mediática que impide visualizar de manera inmediata cuáles fueron los factores. Diputado, yo quisiera que en el próximo corte habláramos más a fondo de lo que está empezando a analizar, que es qué hay detrás, qué hubo detrás de la condición de Lula como candidato presidencial y qué se hizo para desfavorecer su participación política. Quisiera concentrarme a lo mejor en explicar además cómo es la situación ahorita. Las elecciones se dieron en primera vuelta, el domingo 2 de octubre, no se logra el 50% más un voto, que es el que requiere según la ley electoral de Brasil, para que el candidato, una de las candidaturas presidenciales, llegue a ser proclamada presidente. Va a una segunda vuelta, el balotaje, como en todos los países donde hay balotaje, es un mecanismo casi perverso para poder agrupar las mejores herramientas en contra de un candidato emergente que no le guste al establishment, ¿no? Esa ha sido un poco la historia del balotaje en los sistemas electorales. En este caso sería el 30 de octubre, la próxima vuelta electoral, la segunda vuelta electoral, vuelta definitiva. Allí, por supuesto, estarían solamente los dos candidatos que obtuvieron mayor votación. Estamos hablando de Lula da Silva, de Ignacio da Silva, con Jair Bolsonaro como contrincante veniendo de un 48.4% de votos, que no es cualquier cosa, estamos hablando de 57 millones de votos a favor de Lula. 57 millones de votos a favor de Lula, con 43% a favor de Bolsonaro, que efectivamente con una diferencia de 6 millones y tantos de votos, 6 millones de voluntades, de personas que están diciendo no queremos seguir con la vía de la deforestación del Amazonas, de la perversión, de la corrupción en el gobierno de Bolsonaro, de las falsas acusaciones contra los políticos para no permitirles la participación. O sea, hay una cantidad, y por supuesto la pobreza, lo que se vivió en pandemia, porque en pandemia se vivió con Bolsonaro la peor crisis del neoliberalismo, que fue la ausencia de un gobierno que protegiera a un pueblo que además, vamos a estar claros, un pueblo con una mayoría importante, con una población importante. Estamos hablando de 216 millones de habitantes, una población electoral de 150 y tantos millones de electores. Eso significa también... 157 más o menos. Eso también tendría que ver, diputada, con lo que mencionaba del por qué cuando fue presidente Ignacio da Silva, Lula, no fue una constituyente. El costo en una elección en Brasil es una millonada, porque estamos hablando de un proceso electoral para 150 millones de personas, 160 millones de personas actualmente. La rigidez de las instituciones brasileñas son muy fuertes allá. Pero además me imagino que él como candidato, arrancando un periodo presidencial, era un costo altísimo para el presupuesto nacional. Y políticamente también. Así es. Nos vamos a un corte, seguimos hablando con la diputada Ilenia Medina. Retornamos en la balanza con nuestra analista de hoy, la diputada Ilenia Medina, secretaria general nacional del partido Patria para Todos, diplomática de carrera, que nos acompaña en este análisis tan importante. Estábamos hablando de que este proceso electoral responde también a unas circunstancias anteriores al proceso electoral. Es decir, tenemos que analizar los elementos dentro del juego democrático, dentro del juego político, no digamos democrático, político, en Brasil, que llevaron a esta situación actual, a este escenario actual, donde además, valga decir, que Lula remonta, independientemente de que ha sido manipulada
digamos que la información y las encuestas fueron manipuladas a favor de Bolsonaro, él aprovechó esta situación para desprestigiar al Tribunal Electoral, cosa que nosotros estamos hartos de conocer cuando Sí. la derecha se siente vulnerada, ataca a la institución electoral y empezó a adelantar una situación de fraude. Pero independientemente de eso, que también sería bueno que lo analizara, Lula remonta porque la campaña que durante años se hizo en contra del PT, en contra de Dilma Rousseff, en contra de Lula da Silva, fue tan brutal que llegó a concretarse en un lofer el más escandaloso del continente, que fue la Operación Lavajato. Es decir, estamos hablando de una operación en la que utilizaron como punta de lanza a la justicia brasilera para detener la candidatura de Lula da Silva en las anteriores elecciones. Cuéntanos un poco de ese trasfondo que tenía este juego electoral del domingo. Mira, yo creo que tenemos que recordar fundamentalmente, porque de lo contrario no se pudiera entender, que todo se inicia luego de que Venezuela es declarada una amenaza inusual y extraordinaria a Estados Unidos. Cuando eso se da, hubo una revuelta en América Latina de hilaridad, de sorpresa, de indignación, un poco con muchos sentimientos. Y se realizó aquella cumbre donde creo que todos los países, sin distingo de ningún tipo, unos más, otros menos, condenaron la decisión de Barack Obama. Y no se entendió que era parte de una campaña, una estrategia política de Estados Unidos para contrarrestar, muerto Chávez, impedir que CELAC continuase fortaleciéndose en América Latina como una organización de poder, de autodeterminación, de soberanía que ponía en jaque al modelo supremacista de Estados Unidos. Yo digo esto porque inmediatamente se inició un proceso con la editorial Abril, que de alguna manera organiza varios de los medios de comunicación en Brasil, donde un supuesto periodista de Washington Post, él es el que levanta la información, periodista de Washington Post, y señala que los crímenes imputados a Lula y a Dilma deben ser analizados, y lo lleva al Senado norteamericano y comienza una denuncia. Ahí se implosiona el plan. Empieza el desprestigio contra el PT, contra Dilma, contra Lula, y bueno, como todos saben, vimos en vivo en directo un golpe de Estado del presidente Temer, presidente del Congreso, que luego asume la presidencia al salir Dilma, que es un golpe de Estado que le dieron Sí, a a Dilma través Rousseff. de un impeachment. Ni un impeachment, pero fue utilizado con argucias. Y entre tanto, para evitar que Lula quedara libre para las elecciones de 2018, asumir con toda la fuerza su liderazgo, impedir que eso sucediera, porque el mal menor era dejar a Dilma, que había tenido una política bastante moderada, si se quiere, en la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito económico, que restó fuerza a las bases del PT y del pueblo brasileño a salir en defensa con contundencia, defenderla en las calles como ocurrió, pero no con la fortaleza que tuvo inclusive el propio Lula cuando fue acusado por esa operación Lavajato, como dicen los brasileños, donde se le trató de imputar una corrupción pasiva. Eso es muy difícil. Inclusive a la esposa fue... Al hermano y al hijo, se extiende. A la familia fueron acusados y luego sin ninguna prueba, y el fiscal que fue utilizado y con vínculos, posteriormente se observaba vínculos, nosotros lo sabíamos porque nosotros hemos vivido todo eso, pero Brasil, ninguno de ellos entendía que efectivamente el brazo imperialista estaba allí. Como ha hecho en Argentina, ha utilizado el Poder Judicial para hacer operaciones con los liderazgos
natural, en este caso Cristina, en este caso... Como hacen Estados Unidos directamente en su jurisdicción contra Alex Saab, contra algunos venezolanos que han sido allí condenados sin prueba alguna. Y sin el debido proceso, es decir, sin prueba y sin debido proceso, la posibilidad de que se defienda. Eso está allí, y eso, lo dramático del asunto no es que lo hagan, lo dramático del asunto es que ni Lula, ni muchos de los grandes líderes de Brasil entendieron que ahí estaba la mano de Estados Unidos. Pensaban que nosotros los chavistas éramos exagerados, que estábamos inmersos en una visión defensiva, y no, efectivamente. Mira, en una de las reuniones que tuvimos con la red de intelectuales, nosotros lo señalamos. Esas son las consecuencias de no entender que efectivamente había un plan de Estados Unidos, y eso es natural. Estados Unidos no se va a quedar con las manos quietas esperando que el bolivarianismo, el fidelismo, el guevarismo, etcétera, como lo quieran señalar, va a continuar avanzando y ellos no van a hacer nada. Es decir, eso es una poca comprensión de la situación geopolítica. Porque hay un hecho fundamental, porque Lula manejó con mucha inteligencia los distintos poderes hegemónicos. Lula, obrero, trabajador, reconocido, un liderazgo propio, conocía perfectamente a la burguesía paulista, que es, después de Estados Unidos, la principal economía de América Latina, así de sencillo. Y él viene de esa hechura, de esas luchas, y él supo manejar perfectamente, mantener el equilibrio, tenía perfecta conciencia que la economía como tal, la economía globalista, como ellos lo plantean, la importancia de ese sector paulista dentro de la economía, y él supo tener espacio de coordinación para fundamentalmente sembrar esperanza en ese pueblo desvalido, que es el pueblo brasileño, un altísimo porcentaje. Eso lo logró extraordinariamente. Tanto lo logra que luego de estar 2 años, casi año y medio preso, con todo el sector mediático interno contra él logra una cosa extraordinaria, mostrar la verdadera fuerza que él tenía, y creo que sin eso, si Lula, yo creo que va a ganar, tengo la impresión que va a ganar, que va a lograr mostrar ese resultado y esa fuerza tocando algunos sectores, impedir que vuelva a suceder como ha sucedido en otros países. Eso ocurrió exactamente con Gustavo Petro. Que no ocurra en Brasil, ocurrió otrora con Petro, eso es posible, creo que es posible lograrlo, tiene la habilidad y la fortaleza. Cuando Lula dice, bueno, me dieron más de chance, porque tenía año y medio detenido, sin relación con la gente, con las bases, con los distintos partidos que se han sumado. Es importante, diputada, recordarle a quien nos está viendo, porque también hay gente joven viéndonos, incluso niños que nos ven y que nos saludan siempre cuando salimos del programa. El caso de Lula, él fue acusado sin prueba alguna de corrupción pasiva, supuestamente por tener un par de inmuebles que supuestamente le pertenecían. No hubo manera en el derecho, en un juicio. Hay hechos que se prueban cuando son controvertidos, pero allí no había ninguna prueba que señalara a Lula vinculada a esos inmuebles. Incluso hubo, tú recuerdas cuando se viralizó, cuando el juez le preguntó a Lula da Silva si ese apartamento es suyo, diga que es suyo, pero usted tiene que decir que es suyo. Y él decía, no, no es mío, yo no tengo ninguna relación, nunca lo he visitado, no sé de qué me está hablando. Entonces, esa situación en la que el juez que estaba en esa causa fue nombrado posteriormente ministro de Justicia por Jair Bolsonaro. Estamos hablando del juez Sergio Moro, y el fiscal también vinculado, también estaba, el fiscal que estaba acusando, los fiscales involucrados en ese caso, también estaban vinculados al partido de Jair Bolsonaro y a los intereses de esta oligarquía brasilera fascista, porque es extremadamente fascista. Dieron al traste con la candidatura de Lula da Silva y con la imagen de Lula da Silva. Por eso fue un lofer, una guerra judicial para perjudicar, no solamente para detenerlo, sino para acabar con su credibilidad, su imagen política. Ese es el final. Luego, el Tribunal Supremo Federal revisó el juicio y se dio cuenta que no hubo
no se respetó el debido proceso, que no hubo No pruebas, que hubo falsedad en los testimonios, en las supuestas delaciones, se declaró la falsedad de las supuestas delaciones y por supuesto se declaró inválido el juicio, se Sí. anula totalmente el juicio, queda libre Lula, pero después de un año y tanto detenido con todo lo que 500 y implica tantos estar días. privado de libertad. No solo porque eres político, sino un ser humano que injustamente esté privado de libertad, desarrolla enfermedades, desarrolla situaciones difíciles. Eso lo vivió el candidato Lula, que se presentó y remontó el 2 de octubre y que seguramente vencerá Así es. en las elecciones del 30 de Pero octubre. fíjate tú, efectivamente, como tú dices, un proceso de revisión, pero ellos sabían que Lula era, todos sabían que Lula era inocente, todos. Creo que lo que les preocupó a esa élite que está en el poder, porque sí manejan el poder, es que entendieron que Bolsonaro iba a implosionar las instituciones brasileñas y que iba a generar una situación que ellos no tienen bajo control, no lo pueden, no tienen bajo control. Y entendieron que era necesario, bueno, abrir el escenario para Lula, pero todos sabían absolutamente que no había una prueba. Es muy difícil, tú lo sabes como abogada, que una situación como esa, si solamente la acusación era sobre 2 inmuebles, no estás hablando de cuentas en el exterior, estás hablando de 2 inmuebles que es imposible que ellos no logren definir dónde está la verdad. Sí lo sabían, solo que cuando Bolsonaro empieza las locuras a actuar como actuó, el Amazonas, como la Amazonía destrozada, deforestada, en unos niveles nunca vistos, que la posibilidad de que se tomase, aunque es muy difícil, pero se puede pensar en la intención norteamericana de apoderarse del Amazonas, como siempre ha estado, pulmón del mundo. Ah, bueno, si es el pulmón del mundo, nosotros tenemos que guarecerlo, cuidarlo, protegerlo. Es decir, cualquier cosa estaba allí planteada con Bolsonaro. Dividir la Fuerza Armada brasileña, dividir las instituciones como le estaba haciendo, no para crear un nuevo Estado, sino para imponerse con toda la fuerza de ese capitán fascista, como a él le gusta señalarse. Yo creo que fue un poco eso, ¿no? No sabían qué hacer y permitieron que Lula participara. Los primeros detalles que salieron el día de la elección, cuando ya empezó la cuenta preliminar del Tribunal Supremo de Justicia Electoral de Brasil, Fue lo inquietante. era suspicaz. Yo le dije a algunos Sí. compañeros que las enviaron, que no las enviaran, porque aparecía en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia Electoral con un 51% colocado a Lula da Silva y un 43%, 42%, algo así, a Jair Bolsonaro. ¿Qué pasa? ¿Por qué despierta suspicacia? Porque es que previamente Bolsonaro anunció que iba a sacar a los militares Sí. y que él salía o muerto o en una situación de guerra y que estaban implicados Sí. los militares en esa situación. Entonces yo no dudo que además inteligentemente el PT y los partidos que le estaban apoyando, el pueblo apoyando y el pueblo elector, reconoció la institucionalidad, la decisión de que se dé una segunda vuelta, porque de lo contrario podemos pensar, por Sí. cómo se lanzó eso Así es. digamos, a la opinión pública internacional, porque lo hemos vivido, lo vivimos nosotros en algunas elecciones presidenciales. O sea, que se intenta Clima. crear el clima de descontento para generar una situación de conflicto social y arroparla Así con las es. instituciones y dar al traste con una posibilidad electoral. Así es, de hecho, él señalaba que ya estaba trabajando en una apelación para la primera vuelta, porque le habían impedido hacer actos en Alborada, que es el palacio presidencial, cosa que no puede hacer en ninguna parte del mundo. Y en segundo lugar, se le había prohibido que sus seguidores continuaran vinculando a Lula con un grupo delincuencial terrible, uno de esos de exterminios, muchos que existen en Brasil desde hace muchos años. Y bueno, él utiliza esos argumentos para señalar que las instituciones, el Tribunal Superior Electoral de Brasil estaba a favor de Lula y que eso significaba que los resultados de primera vuelta no iban a ser transparentes. Creo que efectivamente, como tú dices, ese análisis es altamente probable que haya ocurrido.
pero está allí, hay amenazas allí, están presentes. Por eso comencé la intervención señalando la necesidad, bueno, ellos son expertos, de verdad, pero cuando uno lo observa desde afuera, uno ve dónde está la extensión, dónde están las posibilidades de lograr una alianza con esos dos factores que surgieron, sobre todo la candidata del PMDB, que obtuvo casi un 5% importante, y de Ciro Gómez casi 3 millones. Yo quisiera, ya nos vamos al corte, diputada, para el último bloque, pero vamos a dejar para el último bloque un punto que acabas de señalar. Para segunda vuelta requiere la alianza con dos candidaturas que también estuvieron presentes en la contienda electoral para lograr la unidad necesaria en segunda vuelta y la victoria consecuente de esta unidad. Y esto es importante, Venezuela tiene una sola elección, una sola posibilidad cuando le toca elegir presidente. Por eso es que nosotros, siguiendo además el espíritu de Bolívar, por supuesto, la conciencia clara del comandante Hugo Chávez y, cómo no, del presidente Nicolás Maduro, que también llama permanentemente a la unidad, sabemos que la unidad es esencial para mantener el proyecto histórico de Bolívar, para mantener el sueño de nuestra América y para que nosotros sigamos siendo punta de lanza en estos cambios históricos para otro mundo posible. Entonces, de este tema vamos a hablar en el siguiente corte. Nos vamos a un corte y regresamos. Regresamos en la balanza con la diputada Ilenia Medina, secretaria general nacional de Patria para Todos. Hoy nos acompaña analizando el escenario electoral de cara a la unidad latinoamericana y caribeña, nuestra americana. En este proyecto histórico, grandioso, bolivariano, que fue acompañado además por grandes héroes de la región, por Martí, por Sandino, por grandes héroes dentro de la región, para lograr la unidad perfecta, independientemente de las tendencias culturales, de los modos políticos, respetando las diferencias, las individualidades que corresponden a cada forma cultural, pero sí en una unidad de proyecto histórico, defender la soberanía de la región, defender la posibilidad de la complementariedad, de la autodeterminación, y esto va a depender, por supuesto, de que cada uno de los países que hace parte de la región, tenga como gobierno personas que lleven adelante esta cohesión necesaria, este proyecto necesario para lograr además la paz de la región, que es lo fundamental. Esperemos que en Brasil, el 30 de octubre, pueda vencerse al fascismo, porque se trata de vencer al fascismo. Derrotarlo. Y reconocer efectivamente a un liderazgo tan importante como el del PT, de los trabajadores de Brasil, en este caso encabezado por Luis Ignacio da Silva, por Lula, que puede llevar adelante en un momento de crisis económica, porque con Bolsonaro se llevó al país a una situación de debacle económico, no solo por la pandemia, sino anterior a la pandemia. La pandemia empeoró la situación por las medidas que asumió Bolsonaro en detrimento de la población de Brasil, por supuesto, la entrega o la casi entrega de la petrolera brasilera a Estados Unidos, la deforestación del Amazonas, las políticas neoliberales que no favorecían y no le dieron continuidad a las políticas sociales que tenía Dilma, que tenía Lula en Brasil. Entonces, toda esta situación tiene que cambiar. Ahora bien, diputada, yo quiero que nos hable de la unidad. La unidad ha sido el proyecto, la preocupación, la reflexión más importante de los grandes líderes de nuestra América, empezando por Simón Bolívar. Cesar en las divisiones, cesar en los intereses de pequeños grupos, independientemente que esos pequeños grupos a lo mejor sean tengan un número de personas importantes, pero no podemos continuar fomentando la división. Aquellos que dividan el proyecto unitario de Bolívar, el proyecto unitario de quienes nos hicieron república, están traicionando la causa histórica. ¿Ok? En este momento, yo quisiera señalar también que ustedes
como institución dentro de este juego democrático, que aquí sí hablamos de democracia en Venezuela, ustedes son una institución pública importante, son las bases, son las organizaciones con fines políticos en cualquiera de sus modalidades, sobre todo si tienen una estructura y tienen permanencia en el tiempo, como en el caso de los partidos políticos, son una institución importante para la vida republicana, ¿ok? Siempre y cuando, por supuesto, todas ayudemos a la unidad del proyecto histórico, no solamente las de izquierda, estamos hablando de que ojalá se sumaran al proyecto histórico también otros factores que puedan ver la forma de hacer política de forma diferente, pero siempre entendiendo que somos la República de Bolívar. Nacimos por Bolívar y seguimos siendo la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes están en refundación, precisamente porque de alguna manera tienen un mandato de un tribunal para reorganizarse como institución política. Cuéntanos un poco de cuáles han sido las actividades y el porqué de esta situación. Bueno, creo que justamente si todas las organizaciones políticas tuviésemos claro, y creo que Venezuela es un ejemplo de eso, de tener claro cuáles son los objetivos estratégicos donde podemos coincidir. Uno de ellos es, por supuesto, el proyecto bolivariano. Como tú bien dices, la revolución en manos de Chávez o el legado de Chávez. Y que la unidad como tal es un elemento fundamentalísimo. Mira, yo ponía el ejemplo de los programas en que fui invitada para hablar sobre Colombia, antes de las elecciones. Nos decían, bueno, pero es que Petro no tiene coincidencia con el chavismo. Y digo, independientemente de eso, lo importante es que ese pueblo necesita un gobierno que realmente se parezca a ellos. Y ese es Petro. Y todos los factores deben unirse en torno al proyecto estratégico de atender a ese pueblo. Y eso sucede con Venezuela. En Venezuela, efectivamente, Chávez logró unir a todos los factores dispersos, todos. Y ese objetivo común se mantiene hasta ahora. Nosotros nos tocó en un momento determinado, cuando era clave recuperar la Asamblea Nacional, que había sido utilizada por el fascismo venezolano, porque fascistas son, no se les puede llamar de otra manera, entregar la soberanía, los recursos, la paz de la República, pedir intervención militar, es decir, cualquier cosa que jamás nos había ocurrido en la historia de Venezuela. Era fundamentalísimo que todos aquellos que amamos esta patria y que nos consideramos antiimperialistas, bolivarianos, fuéramos juntos independientemente de las diferencias, porque las diferencias son normales, no son antinatura, son normales. Ahora, cómo las tratas es otra cosa. Y en ese momento nosotros sufrimos una deserción minoritaria por fortuna, pero en ese momento por quien dirigía la organización, el secretario general. Acudimos al Tribunal Supremo de Justicia para defender los derechos políticos de la militancia y la decisión de la Asamblea, que había decidido, de la Asamblea del PPT, que había decidido mantenerse en la revolución, estar en la alianza con el Gran Polo Patriótico, y eso lo hicimos valer. Y lo que hemos hecho a partir de allí es, durante 2 años, inclusive durante el año de la pandemia, el año pasado, 2020-2021, que fue la más fuerte, nosotros hicimos Bueno, ahí los vemos, esta es la asamblea plenaria. Sí, ese fue el plenario de la asamblea, allí estábamos casi en la conclusión, donde de abajo hacia arriba, ese proceso refundacional, reorganizacional, todas, absolutamente todas, nosotros tuvimos más de 180 plenarios municipales y 22 plenos regionales, 22 de 24, porque los otros 2 estados no terminaron el proceso. Nosotros, todos terminaban, además de el proyecto político programático del partido, el respeto a las estructuras. Yo no sé si le pudieran poner audio al video. Todas terminaban apoyando al presidente Nicolás Maduro y a la revolución. Incluso el hecho de que en el momento que corresponda el PPT tiene como candidato al presidente Nicolás Maduro Moro. Eso viene desde las bases. El PPT, la militancia del PPT es revolucionaria, es socialista, es chavista y entiende que quien ha estado al frente y con mucha valentía, con mucha eficacia revolucionaria, porque la eficacia, calidad revolucionaria se mide
en los momentos críticos. Así es. Como decía Alfredo Maneiro, y creo que está más que establecido, que el PPT es una organización que ha mostrado su calidad revolucionaria y el presidente Nicolás Maduro también. Yo no sé creo si me pueden poner el video solo para que se escuche el audio nada más, que están... ¡Que viva la Junta Actual! ¡Patria para todos! ¡Ireña Medina! ¡Viva Nicolás! Bueno, Eso fue 2018 cuando nosotros... esa era la campaña... Del 2018, cuando nosotros, ahí está detrás, está el presidente recibiendo nuestra postulación en el Teatro Nacional. Y es la misma canción y todos pidieron, vamos a tener de fondo musical. Y así empezó y así terminó nuestra asamblea. Porque tenemos que recordar que quien ha vigilado por mantener la paz de la República, de la patria, hacer los esfuerzos, el presidente Nicolás Maduro. Eso es un hecho objetivo. De lo contrario, los gringos no tuviesen esa obsesión contra él. Entonces, el mensaje, diputada, de esta refundación... Esos son delegados y delegadas calificados, elegidos por las bases, elegidos en las asambleas regionales para que estuviesen en esa asamblea. Ah, qué bueno. Y este Bueno, es nuestro 25 aniversario, que fue el 27 de septiembre, en honor a Alfredo Maneiro. en honor a Alfredo Maneiro, que es nuestro mentor político. Qué bueno. Bueno, nosotros les felicitamos por, digamos, por esta nueva etapa dentro del Partido Patria para Todos. Saludamos la conciencia por la unidad al frente de nosotros, el presidente Nicolás Maduro, en medio del bloqueo más violento que hayamos visto Parecido. nosotros, pero además yo creo que Rusia es la que se asemeja en cuanto a la virulencia del bloqueo, porque en Cuba fueron 60 años de bloqueo, pero ha sido continuado. Nosotros fue en un solo momento todos los instrumentos del bloqueo aplicados, comerciales, financieros, propagandísticos, militares, de todo tipo, de grupos irregulares, de terrorismo, terrorismo, o sea, todo en un mismo momento. O sea, nosotros de verdad que saludamos entonces que todos sigamos encaminados en esta batalla por mantener el proyecto histórico de Bolívar, por mantener el ideario del comandante Hugo Chávez, que nos ha llevado a estas grandes batallas, y por supuesto el apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros, que ha sido el líder de las victorias que han seguido en adelante en medio de las batallas más duras que nos ha tocado contra el enemigo número uno de la humanidad, que es Estados Unidos y sus aliados. Entonces ha sido un gran logro para ustedes. Es bueno hacerlo público, que ustedes refundaron, para que se eviten a través de las redes sociales, los comentarios, las tergiversaciones de esos grupos disidentes que se autoexcluyeron, según leí en la declaración. Exactamente. No, mira, de verdad que nosotros vamos a presentar en los próximos días al TCJ, acatando como hemos acatado fielmente el dictamen de la Sala Constitucional. Vamos a presentar todos los recaudos, pero además ahí tenemos, entre tantas propuestas que surgieron, es que en 6 meses vamos a tener en los 335 municipios equipos del PPT. Ahorita tenemos 180 y tantos municipios con equipos fuertes, estructurados. La idea es tenerlos en 6 meses porque nosotros, el aporte del PPT para el 2024 y para la defensa del país va a ser importante. Bueno, unidad, lucha, batalla y victoria. Nosotros estamos claros en cuál es el proyecto que tenemos que defenderlo con los argumentos que tenemos a mano, con la mayor objetividad posible, que implica el mayor conocimiento, mayor análisis de los acontecimientos, mayor amplitud en los elementos de análisis, porque no estamos en una situación, digamos que de fácil comprensión. Es muy compleja por la cantidad de elementos que están jugando en contra del Estado venezolano para intentar debilitarnos, y no han podido. Ni podrán. Mira, mucha gente se está sumando al PPT, así que nosotros estamos abriendo nuestro portal en breve, porque hay mucha gente que quiere ser parte, sobre todo de los espacios en el marco de los municipios municipales.
tengamos coincidencias a debatir y elaborar propuestas para el tema económico, el tema de los servicios públicos y una cantidad de cosas que son necesarias para la gente. Pues, diputada, nos tenemos ya que retirar. Nos gustó muchísimo compartir el análisis sobre la situación electoral, encaminados además a la conciencia de la unidad latinoamericana y caribeña, la conciencia además de solidaridad con los pueblos del mundo que sufren agresión de quienes intentan imponer un solo modo de pensar y que intentan imponer su economía, sus negocios de guerra por encima de la vida. Nosotros nos solidarizamos permanentemente con esos pueblos. Por supuesto, seguimos en la lucha de ideas, en la lucha por construir esta Venezuela que se está construyendo con diálogo, con un ambiente de paz necesario y óptimo para el debate, con un ambiente de reconciliación nacional, con la posibilidad del retorno de quienes se han ido producto precisamente de esta guerra permanente que se nos ha hecho y, por supuesto, fortaleciendo cada día más las instituciones del Estado venezolano que han llevado adelante la estabilidad de la República. Gracias al gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, por mantenerse valiente y firme en esta batalla. Así es, bueno, creo que el tema productivo ha venido siendo atendido a pesar de las graves dificultades que hay. La capacidad de resistencia de nuestro pueblo no es resignación, es activismo absoluto. Y no solamente en el tema político, sino en el tema económico. Y creo que la postura del presidente en relación a los emprendedores, nosotros tenemos una propuesta, los emprendedores también deben ser llevados a las empresas para que los trabajadores hagan su trabajo, pero además ofrezcan a esas instituciones proyectos desde su conocimiento, desde lo que ha significado el proceso social del trabajo, y los trabajadores se han solidarizado y han entendido exactamente cuál es el papel que ha jugado el presidente en este momento. Bueno, pues nos retiramos. A todos, feliz inicio de clase, feliz inicio de la Navidad. Bien.